¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en esta sexta temporada de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate, un periodismo independiente, un periodismo comprometido con lo que es la verdad, yo diría la verdad en términos de que usted esté bien informado, tenga la perspectiva necesaria para saber lo que está pasando en la nivel internacional, a nivel regional, a nivel, por supuesto, de nuestro Chile. Las Cartas sobre la Mesa en su sexta temporada, digamos, es posible gracias a Aurus, una joyería que y no solamente le ofrece cosas de oro, de plata, sino que también le ofrece la posibilidad de adquirir esas barritas de oro, que no son esas barras del Banco Central, por supuesto, que están en los bancos, digamos, más importantes del mundo, sino que son barritas pequeñas que tienen un precio alcanzable y que nosotros las recomendamos como ahorro. Sinceramente, usted compra esa barrita, después la puede regalar a su nieto, a su hijo, no sé, a la persona que usted desee, pero claramente, digamos, es un ahorro bien, considerando de que el oro no se desvaloriza. Su peso es el que coloca el precio de la barrita, usted la va a comprar a un precio de X ahora y después eso va a tener un valor que va a estar incrementándose más allá de la inflación que tenga en su respectivo país. Entonces yo creo que Aurus Joyería, también le compra su oro si usted quiere vender, Aurus Joyería, vea su página web, ahí están todas las posibilidades que le ofrece. Y a su vez también usted nos está viendo gracias a Mundo TV. Mundo TV, una señal de cable mundo que está desde Antofagasta hasta Los Lagos y creciendo aún más todavía por todo el país. También nos acompañan otras compañías de cable, como es el caso de Telecauquén y Nublevisión y otras que también se toman la señal de Las Cartas sobre la Mesa. Por supuesto, agradecemos a quien nos acompañó desde los inicios prácticamente, a Radio Nunguén de Concepción y a todos sus auditores en toda esa hermosa región. Así que con Aurus, con Mundo TV, y además, bueno, las redes sociales, ¿verdad?, que hoy día están de moda y son parte ya de nuestra vida, como el caso de Twitter, X se llama ahora, o Threads, que está todo lo que es Facebook, YouTube, Instagram, ¿verdad? Son elementos que importantes de que usted cuando nos vea, nos dé un like, que se habla de YouTube, den un like, etcétera, porque eso es importante para todo lo que estamos justamente ofreciendo contenido en las redes sociales y particularmente desde el punto de vista periodístico, como lo hacemos acá en Infogate, digamos, desde Chile para el resto del mundo. La política está, yo diría, algunos dicen desordenada, otros caótica, otros le dicen que es compleja, otros dicen que es incierta. En fin, la cantidad de adjetivos para poder ver los procesos políticos, no solamente en Chile, sino que en el mundo, se han ido sumando en todo tipo de análisis. Y quizás por eso nosotros hemos querido invitar, y agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación, a una persona, a una mujer que tiene una larga trayectoria no solamente en la diplomacia chilena, sino que también en diversos organismos internacionales, pero a su vez también posee una muy clara inspiración política que muchas veces, digamos, la deja fuera de los grandes debates polarizados, sino que más bien es una voz de prudencia, de razonabilidad, yo diría reflexiva, y que muchas veces hace falta cuando uno no sabe para dónde mirar y busca algún tipo de idea que le ayude a orientar el pensamiento. Bueno, dicho todo eso, le damos la bienvenida a Iris Benninger. Ella ha sido embajadora chilena en Uruguay, una larga trayectoria diplomática en nuestro país, es asesora en CLAPES, ella nos va a explicar qué cosa es eso. También ha estado en Aladi, un economista, yo diría, de fuste en la práctica, ha estado en ProChile, ha sido jefe de la oficina de ProChile en Argentina, es decir, tiene una experiencia que no solamente está radicada en sus estudios y en todo su perfeccionamiento, ha estado en Harvard, en fin, sino que tiene una mirada que es mucho más tranquila, me atrevería a decir, y prudente. No sé si estoy equivocado, Iris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un agrado saludarte. Buenos días, Guillermo. Un gusto estar acá. Y por cierto, me encanta el nombre del programa y el programa, Las Cartas sobre la Mesa. Me encuentro que es muy convocante. Y sí, sí, tengo un recorrido por algunos países y una mirada también política que no puedo evitar decirlo porque yo, mi padre, Edgardo Benninger, y de alguna manera en la casa yo ya era chiquitita y se sentía y hervía toda esta cosa de la política, ¿no? Y de la buena política, de lo que significa la importancia que tiene la gobernabilidad, que hoy es un tema que está bastante olvidado en el mundo, ¿no? Así que Efectivamente.
Así que uno muy agradecida, feliz de estar contigo y bueno, acá estamos. ¿Ya? Oye, Iris, digamos, en todo esto, y disculpa que a lo mejor te lleva un poco a tu entorno familiar, ¿cómo fue esto de estar con un Edgardo Beniger que pasa finalmente tu papá? Es una pieza clave, hoy día que estamos en los 50 años, fue una pieza clave en la transición, junto con Genaro Reagada, junto con otros, digamos, políticos de la época, en términos de poder establecer una mesa de diálogo, incluso, o sea, incluso el año 73, tu papá ya tenía un rol preponderante en todo lo que era nuestro proceso político. Mira, bueno, nosotros hemos tenido una relación maravillosa y de mucha conversación y compartir todo lo que iba pasando, a pesar de que yo era muy jovencita y que uno a lo largo de la vida fue como un lujo tener a este maestro. Y eso a mí no me da ningún complejo, ¿ah? Ser la hija de él, no me molesta nada, porque también soy yo. Y él sí, efectivamente ha escrito mucho sobre lo que pasó en el gobierno de la Unidad Popular y sobre lo que pasó después. Y me parece que la mirada tiene que ser amplia, uno no puede recortar la historia. El hilo de la historia, hay situaciones que son más graves, menos graves, pero al final siempre está con, digamos, hay un hilo que uno no puede cortar. Nosotros no podemos empezar el 11 de septiembre de 1973 y no podríamos empezar antes y terminar el 10 de septiembre. Me refiero que este hilo histórico uno lo debe mirar con mucha compasión, te diría, porque se pasaron momentos muy difíciles y justamente en un libro que escribió mi padre que se llama Lecciones para la Gobernabilidad, se hablaba de las oportunidades que tuvo el gobierno de Salvador Allende, ya que estamos en los 50 años, tuvo varias oportunidades, él menciona cinco, para poder resolver el problema que teníamos en ese momento en Chile, que fue un problema muy serio y donde había temores que no tenían, digamos, pruebas científicas, porque hoy sabemos que hubo un quiebre en nuestra democracia, un golpe de Estado, y que se quedó más tiempo del que hubiéramos deseado y con graves violaciones a los derechos humanos. Pero también antes existía el temor fuerte y, digamos, bastante fundado en que se fuera a una dictadura de extrema izquierda muy compleja, y esto era simplemente por lo que se estaba viviendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y que yo creo que las lecciones de la historia son importantes, porque ¿qué es lo que pasó allí? La situación era infinitamente más grave durante el gobierno de Salvador Allende que el que estamos viviendo hoy. Eso hay que tenerlo en el... Y también hay un deseo enorme de la población de que nunca más se repita una dictadura, un quiebre democrático. Ahora, ¿qué es lo que pasaba antes? Cuando estas oportunidades significaban negociar con la democracia cristiana y significaba tratar de armar un programa de gobierno compartido. De hecho, ocurrió con el cambio de ministro de Economía y la respuesta que dio en ese momento el presidente Salvador Allende fue irse más al extremo. Y esto se transformó en una ingobernabilidad absoluta, muy compleja, donde ya todos sabemos lo que pasaba y las dificultades que había para vivir en el país, no había comida, bueno, una situación muy, muy difícil, que, que es importante conocerla y tenerla metida acá, digamos, en el corazón también, en la importancia que tiene defender la gobernabilidad y defender la democracia de todos los ciudadanos, ¿no? O sea, nosotros debemos, y estamos pasando un momento ahora complejo al cual echaremos, ya que son las cartas sobre la Ujú. mesa, entraremos más rato, pero me parece que tener conciencia de esto no es negar lo que vino después, que eso lo dicen muchos. Pero si tú hablas de lo mal que estaba, estás negando lo que ocurrió después, bajo ningún punto de vista. A ver, un intento de introducir una revolución socialista por la vía democrática, y eso tiene mucho valor. Pero ocurrió que eso no resultó y que todas estas oportunidades que tuvo el gobierno, que fueron cinco, y la última de ellas haber convocado a un plebiscito o a elecciones, siempre la vía democrática, y voy a hacer un paralelo en forma inmediata, que es el acuerdo del 15 de noviembre al que convocó el presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué hago ese paralelo? Porque estábamos en un momento, el 13 de noviembre fue el día más violento de Chile, yo estaba en Sí. Uruguay,
pero bueno, estaba, por supuesto, muy conectada, y además con lo que uno sentía que te decían digamos, el resto de los países, a través de los diplomáticos, los mismos uruguayos y el gobierno uruguayo que estaba muy, muy asustado. Y esa noche que tuvo que salir a definir el presidente, estaba, digamos, atacado, bueno, por quienes hoy gobiernan. Tuvo una pésima oposición, que de eso podemos conversar también, la Sí, importancia de la oposición y de la relación gobierno-oposición. Y él convoca una salida institucional que fue el acuerdo del 15 de noviembre, que salió, a ver, salió bien porque salimos por la vía institucional y no hubo ningún quiebre democrático. Salió mal porque el proceso constituyente fue fallido, fue muy malo porque, de nuevo, esta cosa de la superioridad moral, del triunfalismo, olvidándose los políticos, olvidándose aquellos constituyentes que los votos son de los ciudadanos, no les pertenecen. Esa frase por la cual conocimos a Stingo, que decía, bueno, yo ahora no negocio con nadie, esto es nuestro, nosotros ganamos, es muy desafortunado. Entonces fue desafortunado, pero la conclusión de este proceso y de esta convocatoria institucional tuvo una salida maravillosa, que fue el 4 de septiembre, que deberíamos festejar próximo. Yo fui, ahí es donde entra mi participación en amarillo, que fue la que firmó la primera carta, y me pareció que hicimos un trabajo maravilloso, todo el mundo político, en unidad, en reflexión, estratégico, para poder llevar a una reflexión de por qué era mala la Constitución. Y ese triunfo fue la sabiduría del pueblo chileno que dijo, no quiero que me dividan, no quiero esto no está bien, y esa figura del ya aprobemos y después la arreglo era falsa, no era posible. Entonces, me parece que ahí se dio una salida democrática, una salida institucional. Y bueno, eso es maravilloso, sí. pero No, no yo se no le da puedo. el valor que tiene. ¿Mm? Sí. No, yo concuerdo contigo. Yo creo que Chile finalmente, digamos, sale de una crisis política en el 15 de noviembre con ese acuerdo por la paz social y nueva constitución. Y esa crisis política nos dejó varias enseñanzas que no todas están registradas en la agenda de los políticos. Es decir, es necesario modificar el sistema de toma de decisiones de la presidencia, darle mayor gobernanza, colocarle mayores contrapesos alrededor del presidente, porque si no dependemos de la figura del presidente, como nos sucede ahora. ¿Cómo ves la situación hoy día de Gabriel Boric, Iris? Mira, yo creo que Gabriel Boric se sostiene por Gabriel Boric, porque él es una persona que tiene un carisma, yo creo que es una excelente persona, creo que él tiene, bueno, así como él dijo que una parte de él quería derrotar al capitalismo, que es una locura haber escuchado eso, pero él tiene como esta dos partes. Lo que pasa es que cuando tú estás dividido, quizás genuinamente dividido, en que te gustaría la denostada concertación, los famosos 30, 33 años, y tú los vapuleaste, es muy difícil, primero que te crean, generar confianza, generar credibilidad, y esto es lo que se ha roto hoy en Chile. Se ha roto a pesar de Boric, por los casos de corrupción escandalosos y dramáticos que se han descubierto, porque esto es una red armada a propósito de mucha gente involucrada, que me imagino que tendrían reuniones para ver cómo lo iban haciendo, de muchas fundaciones, de mucha plata, y tenemos que tener claro que todos los dineros del Estado son de los ciudadanos chilenos. Y esta no es la primera ruptura a este concepto de que el dinero fiscal es sagrado, requiere ética, requiere responsabilidad, porque cuando en la violencia del 18 de octubre se destruye Santiago, se destruye el Melo, las estaciones de metro, tiraban los semáforos al piso, destruyeron los bienes que son de todos los chilenos. Y eso repararlo fue plata de todos los chilenos. O sea, los chilenos, el pueblo de Chile lo pagó dos veces. Y no hay un mea culpa de eso. Es más, todo lo contrario, cuando el 22 de diciembre se indulta a 13 de los que estuvieron ahí en la primera línea. Entonces me parece que todas estas contradicciones no hacen sino agravar la sensación de confianza que uno debería tener en el gobierno. Yo creo, igual, y te voy a decir una cosa bastante audaz, es que creo que fue virtuoso
que ganara Gabriel Boric. ¿Y por qué te lo digo? Yo no voté por él y no hubiera votado nunca por esa fracción y por la forma que les conocía del pasado, pero ellos vienen de la violencia. Ellos vienen de ser una pésima oposición y tienen que aprender a combatir la violencia y todavía no lo hacen con fuerza. Ahí está el problema. Y tienen también que aprender a hacer un mea culpa, a pedir perdón por lo que hicieron. ¿Por qué no? Porque cuando uno reconoce, reflexiona, mira, esto no estuvo bien. Y eso es una forma de pedir disculpas también a la ciudadanía. Entonces hay la relación de esta neo-izquierda que gobierna, neo por los jóvenes y por los sin experiencia, y también porque es un estilo de izquierda identitaria, no es la izquierda que se ocupa de la gente pobre, que va, que le preocupa, que tengan comida, porque si les preocupara eso ya estaríamos con una reforma de pensiones adentro y no refundando el sistema. Entonces me parece que ahí hay un punto que tenemos que tener presente. Sí, digamos, tú mencionaste varias veces digamos, la oposición. Yo leí por lo menos un par y quizás un poco más de los libros de tu papá. Y yo creo que tú tienes reflexiones porque has podido observar la realidad también en varios otros países. ¿Cómo ves tú hoy día la oposición? Porque tú hoy día estarías en la oposición. ¿Estás de Sí. acuerdo cómo la oposición está actuando? Y el rol quizás mucho más conceptual o más reflexivo respecto a qué se esperaría de una oposición en un esquema como el que estamos hoy día en Chile. A ver, yo veo la oposición y yo creo que falta estrategia Ujú. y creo que debería estar mucho más unida estratégicamente, como se unió para el proceso constituyente, en qué es lo que está mal, cómo hacerlo, y no estas cosas sueltas de disco, los que saltan y dicen y piden renuncias. O sea, hay un comportamiento donde prima, para mi modo de ver, la necesidad que tiene algún determinado político de estar y buscar su propia presencia en los medios, su propia, a ver, yo soy el que dice estas cosas y busca votos y beneficio personal por encima de la problemática colectiva de la gente. La gente necesita tranquilidad, pero la oposición tiene un rol fundamental en denunciar lo que está pasando, en ver lo que está pasando, en efectivamente usar todas las herramientas que nos da la Constitución para poder actuar y presentar democráticamente, como se hace en el Parlamento, o una interpelación o inclusive una acusación constitucional. A mí no me gustan las acusaciones constitucionales. Y ahí te quiero marcar algo de lo que le está pasando al gobierno actual. La vocera del gobierno, Camila Vallejo, el otro día decía que la gente de oposición está rompiendo y destruyendo la democracia. Momento, ellos hicieron 10 acusaciones constitucionales a personeros del gobierno de Sebastián Piñera y 2 al presidente mismo. Carteles que lo iban a derrocar, la propaganda de la lista del pueblo, se murió Piñera, no sé si se acuerdan. O sea, realmente fueron una oposición. Entonces, que ella diga desde la soberbia, se están destruyendo la democracia, perdóname, no es aceptable. Ese tipo de actitudes son las que para mí no debe tener un gobierno frente a una oposición acusatoria y tratando de culparla de los problemas que ellos deberían hacerse culpa. Yo echo de menos los mea culpa. Así como el otro día, y felicito a Paulina Bodanovich, que dijo, nosotros nos quedamos callados. Y te diría que fue mucho más grave que eso. Simplemente miraron para otro lado cuando ocurrió lo del 2019. Entonces me parece que como oposición tenemos una responsabilidad tan grande como la tiene el gobierno. A ver, no es equivalente porque la decisión, obviamente hay muchas decisiones que dependemos del gobierno, pero sí tenemos una de ser serios, estratégicos y donde la mirada sea una mirada país. Y eso creo que funciona, pero todavía necesitamos como construirla porque ha sido tan la catarata de situaciones complejas desde que comenzó el gobierno de Gabriel Boric, partiendo por el episodio de Isquiasiches en el sur, que sale a balazos. O sea, hay como una improvisación, falta de experiencia. Yo trato de no ver maldad, pero sí hubo un objetivo refundacional y el programa que tiene Gabriel Boric en el CERVEL, que yo, sabes que cada tanto lo leo, lo vuelvo a leer y lo subrayo en distintas partes. Ahí está la constitución propuesta.
Ahí, por ejemplo, el capítulo de AFP que yo trabajé en CLAPE, que lo mencionaste, en un proyecto que hicimos 20 economistas convocados por CLAPES sobre una reforma de pensiones y hablando de la reforma de pensiones del gobierno. En el programa de Boric empieza el capítulo, digamos, de las pensiones, dice, los dueños de las AFP se han enriquecido a costa de los chilenos, por eso las pensiones son bajas. Eso es una afirmación muy grave y ahí está, colgando, y ganó con el 54% a pesar de esto. Lo que te demuestra es que no es mucha la gente que lee los programas de gobierno y creo que tendríamos que leerlos y recordarlos más. Esa también es una tarea que debe hacer la oposición, la clase política completa. Este es el programa, por eso George Jackson dijo, nosotros si no gana la Constitución no podemos hacer nuestro programa. También tiene un punto sobre llegar a la plurinacionalidad. Eso sigue en el CERVEL, nunca se modificó. No, y Entonces, efectivamente. uh-huh. No, no, efectivamente, eso está en el programa, con lo cual da cuenta de que el intento refundacional sigue en el alma del gobierno. Quizás no en las Absolutamente. palabras que dice el presidente Boric, pero en sus acciones sí, es decir, la idea de poder generar esa plataforma que le permite la refundación. Y también cuando tú culpas de la falta de diálogo al otro, yo creo que es bastante complicado porque cuando se presenta, y te voy a contar, mi padre fue Sexpress, fue el primero, fue Sí, fundador del ministerio, y yo me acuerdo, o sea, él antes de ir con una ley, antes de que el gobierno presentara alguna ley, ya se había conversado con todo el mundo. Y te puedo contar una anécdota. Un día venía la ley de trabajo y venía caminando con Ricardo Solari, que era ministro de Trabajo en aquel entonces, y mi papá venía así contento, nos encontramos, y me dice, y Ricardo venía enojado, ¿no? Entonces decía, ¿pero qué te pasa, Ricardo? ¿Qué pasó? Entonces, porque habían aprobado una ley. No, pero es que perdimos este artículo, perdimos este otro, perdimos este. Y mi padre lo mira y le dice, oye, pero ganamos este, ganamos otro. Y la conclusión es que siempre mejor un logro compartido. Siempre. Y eso es lo que no tiene claro el gobierno. Y yo creo que sí la oposición lo tiene. ¿Por qué? Y me baso en la experiencia. Hubo una propuesta, por ejemplo, de reforma constitucional anterior, hubo una propuesta de reforma de pensiones y no se votó. Entonces, estamos como entrampados en esta cuestión de ser como solo soy yo y solo me luzco yo y solo peleo yo y hablo con mis compañeros de coalición o de partido por la prensa o la oposición y el gobierno se hablan por la prensa. Esto es súper malo para la gobernabilidad, me parece. Y, sí, no, sin y lugar, mm, no, sin lugar a dudas, es decir, la gobernabilidad requiere no solamente la construcción de espacios de diálogo, para luego recién empezar a construir la confianza. O sea, primero es el diálogo, después la confianza, luego la confianza, la credibilidad, luego viene la propuesta de negociación. Es decir, no son las cosas inmediatas ni pasan de un momento para otro. Pero para que eso exista, lo que por lo menos uno aprende en la perspectiva internacional y nacional, es que se requieren liderazgos. ¿Ah? Y me da la impresión que hoy día tenemos muchas personas con capacidades, pero no con liderazgo. Es decir, digamos, por lo menos la impresión que yo tengo, no sé cómo lo ves tú. sí, exactamente. No hay un liderazgo y hay una. Y a la falta de liderazgo, experiencia, también tenemos esta cosa ideológica tan fuerte. Por ejemplo, en el trabajo que nosotros hicimos de pensiones, resulta que la PGU el gobierno la podría aumentar ahora, porque es falso que la propuesta de pensiones del gobierno va a aumentar las pensiones de todo inmediatamente. No, eso no es posible, porque los sistemas de pensiones se van construyendo para que funcionen en el largo plazo. Pero sí la PGU la podrían aumentar. La PGU está en su resorte porque se financia con gastos generales, con impuestos generales. Entonces la usan, ya no, pero entonces pacto fiscal y la reforma tributaria. Pero yo resulta que hubo un desfalco de miles de millones de pesos chilenos, y eso hoy está todo junto. Digamos, en el tablero hay que poner, ya, este tremendo fraude al fisco, que está en investigación, este deseo de eliminar las AFP y por la ideología pura, y el no separar lo que es social y necesario, porque se puede hacer. ¿Sí? Entonces eso a mí me molesta mucho,
porque en general cuando tú vas con una ley deberías haberla conversado antes y acordado antes, y no ir a los... Entonces, y es muy fácil, culpan a la oposición, pero la oposición sí tiene la responsabilidad y el deber de mirar y ojalá se prestigie el Parlamento, porque también hay que dar información de lo que hace, tiene la obligación de revisar a fondo cuál es el daño para el país o cuál es el beneficio. O sea, me parece que estamos en un tema donde el gobierno ha decidido unilateralmente tirar un programa y van como, bueno, y ahora las cuentas nacionales no van porque eran un desastre, pero ellos no ceden con el tema del fin de las FP. Y eso es un mote, como eran los 30 años. No son 30 pesos, 30 años, son motes que debemos derribar. No, yo creo Ese que es eso es el reclamo. fundamental. Ujú. Y No, no yo es la creo que eso es culpa de la FP, y ahí yo quiero ser bien clara, fundamental. un segundo me tomo en esto. Sí, sí. Las razones de las bajas pensiones no están escritas en la reforma del gobierno y nunca las mencionaron. Solamente hablan de los AFP, son los malos de la película, son los que se enriquecen a costa y, y te hago dos menciones al respecto. Una, la razón verdadera de las bajas pensiones tiene que ver con, uno, las lagunas de Sí. aporte, que tendría que haber habido una alerta. Las, el aumento de la informalidad después de la pandemia, las bajas cotizaciones. Fíjate que desde que se presentó han pasado 10 años ya. Y tú lo puedes decir, han pasado 10 años que seguimos discutiendo y nadie aprueba nada, o podemos pensar que hemos perdido 10 años de aportes, con lo cual las jubilaciones serían más altas. Y también la política de retiros que apoyó masivamente este gobierno y que fue nefasta para las pensiones. Tú no puedes ayudar a la gente después de de una pandemia como la que tuvimos y de octubre del 2019, todo lo que ocurrió en Chile, que se paralizó, y las pérdidas económicas que hubieron, después de eso tú no puedes, a ver, me parece que es muy liviano hacer lo que hace. No, o sea, yo creo que ahí coincido contigo, el liviano, pero también además es, yo diría, que, es instalar un argumento falso, una falacia respecto a cómo se construye el desarrollo de un país. Quiero Así dejar es. ahí un poco el punto y quiero pedirte que subamos un poco, y veamos cómo se ve Chile, desde este escenario mundial, donde tenemos a China contra Estados Unidos, la guerra de Ucrania, el impacto en los alimentos, el impacto en la inflación, la llegada de la crisis climática con la exigencia de medio ambiente, la sobrepoblación mundial. Disculpa que te nombre muchas cosas, pero yo, yo sé que tú tienes una capacidad, cuando seas diplomático, tienes esa capacidad de poder ver las cosas globalmente. ¿Cómo ves a Chile en eso? A mí me da la impresión que nos hace falta mirar hacia afuera para poder saber qué hacer hoy día. Hay muchas cosas. Es fundamental mirar hacia afuera. O sea, Ujú, es de una importancia que yo creo que la gente, es como que las relaciones internacionales es como que suenan como aburridas, como que no tienen ujú, tanta, no es apasionante escucharlo, pero sin embargo, lo más importante de lo que pasa en el mundo es aprender primero cómo nos afecta, qué es lo que han hecho otros países que han hecho mejor que nosotros, o cómo, por ejemplo, cómo festejó Uruguay o conmemoró Uruguay los 50 años y por qué lo conmemoraron de la manera pacífica que lo hicieron, qué es lo que caracteriza a Uruguay que es distinto de Chile. Me parece que si nosotros miramos el mundo, y yo sé que tú lo haces ujú. permanentemente, es fundamental, porque de ahí aprendemos. Nosotros somos un país joven, hay otros países mucho más, con mucha más experiencia, y también otros países que son muy republicanos. Bueno, ahí hay que mirar lo bueno que hacen, lo bueno y lo malo que hacen. O sea, mi enfoque como embajadora fue ese. ¿Qué puedo yo aprender del Uruguay y qué puede Uruguay aprender de Chile? Nosotros los ayudamos mucho con las vacunas. Es decir, el intercambio de conocimiento es muy importante. Y yo creo que a Chile, esto me lo dijo Enrique Iglesias, que fue el Sí, presidente del MIGA, tú conoces el gran personaje sí, que es sí. muy amigo y se siente muy chileno. De hecho, festejábamos el 18, yo no hice nunca fiesta de 18 de cóctel, Ujú. me gustó siempre hacerlo en teatro, con arte y además con conceptos. Yo siempre había alguien que hablaba de ciencia, de innovación, bueno, fue la pandemia, de salud, de la mujer, en fin, de distintas cosas. Y Uruguay, pues a ver, ellos, fíjate que tienen, primero, las características tienen
menos partidos políticos, es un país chico, ¿no? Pero tiene el Partido Nacional y el Partido Colorado, que los nacionales eran los blancos, tienen 184 años de vida. Y el Frente Amplio Local tiene 52 años de vida, los cuales Pepe Mujica, tengo todavía un gran vínculo con él, porque él en su momento, cuando renunció al Parlamento, hizo un discurso que era extraordinario, donde decía: en mi jardín no hay odio, y el perdón y el reconocimiento de lo que se había hecho antes. Y yo le preguntaba a él, porque el Frente Amplio de allá es un conglomerado de muchos partidos distintos, hay una tremenda divergencia dentro de los partidos, y sin embargo, ¿sabes lo que pasa? Es que hay una primaria, gana ese candidato y todos se cuadran atrás del candidato. No existe esta cosa de que se habla por la prensa y que son díscolos y que no se cuadran. Y yo le preguntaba, porque claro, ¿qué pasó? El Frente Amplio de allá, que tiene 20 partidos políticos que no comulgaron bien entre ellos, el líder de ellos fue Líder Cerelli, que era un ex militar. Entonces Pepe me contaba, cuando nosotros empezamos, que no, que sí, que no, que se esperaban con las peleas, y él decía: pegaba en la mano, y decía: ya, ordenarse, acá hay que ordenarse. Y eso resolvió dos cosas en la política uruguaya. La primera es que la izquierda, y la izquierda más extrema, no tienen ese odio tan tremendo a los militares como si existe en nuestro país. Y ellos también tienen pendiente, perdón, encontrar gente que está desaparecida, o sea, eso está también pendiente, con lo cual no es una diferencia. Pero sí, ellos a los militares no los detestan porque su líder fue un ex militar. También esa cosa tan ordenada tiene que ver con este ser republicano que tienen, institucionales, y además porque tuvieron este líder. Y acá hay como un odio que no vayan a las fronteras, que no estén, el estado de excepción acotado. Hay como una cuestión que no es sabia para el funcionamiento del país. No, definitivamente. Ya, yo creo que Uruguay se transforma, yo diría, en un buen, no sé si espejo, pero por lo menos en un buen caso para poder mirar como algunos elementos de referencia. Digamos, somos países, si es cierto, coincidimos en muchas cosas, también somos países diferentes, tanto en tamaño de población, como en todo lo que es, digamos, los procesos políticos. Iris, ¿cómo ves el nivel regional? ¿Tú cómo has estado en Argentina, has estado en Uruguay destinada, has estado en Aladi? Tenemos ahora lamentar el De asesinato de un Ecuador, candidato. qué tragedia. Sí, yo todos mis amigos y ex colegas ecuatorianos les mando un abrazo enorme, tremendo lo que pasó. No, Bueno, tremendo. O sea, la región está compleja. Colombia con el hijo de Petro y la corrupción. O sea, hay cosas que tenemos que mirar y ponerlas en la cartelera, así como el cartelito ese que hay que tener presente. Esto está pasando. Y me parece que, mira, Argentina, voy a empezar Argentina, que voy a ir justamente ahora, porque las primarias son este domingo. Yo te diría que Argentina viene sufriendo un embate de malas políticas económicas, de mala gestión política, hace muchos años. O sea, la deuda que tenían en el 2002 era mucho más grande que la actual, lejos. Pero esta tendencia que uno ve en los partidos políticos y que yo lo observé cada vez más en los discursos de Gabriel Boric, que trata de echarle la culpa a lo que recibió. Y eso es muy mal consejero en política. Uno cuando se presenta como candidato, suponte que nos presentamos, ¿ya? Tú, Guillermo, ¿ya? Y estamos juntos en esta. O sea, nosotros no sabemos a qué país vamos y qué problemas tiene y de dónde viene y qué problemas hubieron, pandemia, etcétera, etcétera, inflación, política de retiro. ¿Cómo no? Tú tomas una responsabilidad sabiendo en qué te metes. Entonces, ¿con qué autoridad moral puedo yo? Ay, pero mira lo que me entregaron. No, un momentito. Si tú aceptaste ser candidato a la presidencia, sabías exactamente qué terreno fangoso te metes. ¿Y por qué hago este paralelo con Argentina? Porque este domingo son las primarias y tú ves a una oposición, hay dos oposiciones ahora, que es de Juntos por el Cambio, la de Macri, que se pelean con cuchillo. Y la así gente es. no quiere pelea, o sea, tú los ves y hay una pelea tremenda, agresión. Después está, no me acuerdo el nombre, Avanza, porque tú viste que los nombres de los partidos son todos parecidos. Milei,
que ha caído en las encuestas, pero empezó con voy a eliminar el Banco Central. O sea, un país, es como que tú estás navegando en un barco y con velas, las velas desplegadas y empieza una tormenta y mucho viento. Uno lo que tiene que hacer es bajar velas y aquietarse, pero no hacer al contrario. Y esto es lo que me parece que pasa en Argentina. O sea, si tú estás en un país que está muy complejo, con la economía, inflación del 130%, la gente, hay una pobreza tremenda, la gente no tiene que comer, la gente empieza a tener miedo de votar cosas tan audaces que no te den tranquilidad y seguridad. Por eso hay una tremenda incertidumbre del resultado electoral de este domingo. No se sabe cómo le va a ir a Massa, que es ministro de Economía, y está haciendo las cosas bien con el Fondo Monetario. Se está tratando de ordenar, bueno, habría que haberlo hecho antes, por supuesto, pero, pero tiene una actitud bastante respetable en cómo enfocar el proyecto país y muy calmo y no pelea con nadie, que no era la forma que tenía Cristina Fernández, claramente. Y me parece que eso, entonces tú digo, estás en el medio de la tormenta, bajando las velas. Es muy difícil que el votante tiene miedo de ver quién va a ser a quién va a poder arreglar este tema, porque te diría que es de las situaciones más graves que ha vivido Argentina. Entonces, ¿no? estar ante una situación de una oposición que se pelea, lección número uno para nosotros, estrategia, unidad y mirada conjunta, porque eso es lo que puede salvar nuestra gobernabilidad y nuestro futuro. Y lo mismo con el gobierno, dejar la ideología de lado y ponerte a hacer las cosas que hay que resolver. Déjate de pensar que quieres ser todo para el Estado y el poder en el Estado por el poder mismo. Entonces me parece que hay lecciones que tenemos que tomar de todos los países. ¿A dónde te lleva la corrupción? Acá, primero cuando murieron los tres carabineros, hubo que pasar eso para que se activó todo el mundo y empezaron, y ahora las leyes están demoradas, no avanzamos nada. Entonces, es grave esto. Hay que mirar a Sí. Ecuador entonces. Es lamentablemente así yo diría, sí, tenemos un déficit democrático que no solamente está en Chile, sino que está en la región y a nivel mundial. Como tenemos apenas Es- 35 países que son plenamente democráticos, según la Unidad de Inteligencia de Economist, y necesitamos fortalecer la democracia. Y acá yo creo que tenemos problemas concretos. Claro, uno se fija más en quién gobierna, el caso de Boric, Frente Amplio, su idea de refundación, pero también tenemos temas en la oposición y entre medio, entre ambos, tenemos una ciudadanía pragmática que quiere respuestas. Claro, que no la Yo dejen creo sola. Yo me acuerdo, que, a veces voy a La Pintana a hacer unas ollas populares y cocinar ahí, ya, y me acuerdo de gente que está en una situación dramática, y me decían, nos dejaron solos. O sea, no querían que entrara Boric, lo pifiaron cuando fue a La Pintana la primera vez. ¿Por qué? Porque con esta identitaria furiosa, tan exagerada, por cierto, necesaria la igualdad, la equidad, o sea, eso nadie lo duda, porque nadie va a decir, yo quiero que sigan habiendo pobres, no, necesitamos una democracia equitativa, igualitaria, inclusiva, pero de ahí está el exceso identitario, es muy distinto de lo que ellos han hecho. Entonces me parece que ahí es donde dejan al más necesitado solo. Cuando no aumentan la PGU pudiendo hacerlo, lo dejan solo. Y me parece que eso es una manipulación que es inaceptable. Porque tú no puedes decir, ah, bueno, no conversan de lo fiscal, no hay PGU. Es como cuando uno le dice al niño, te portaste mal, no te doy galleta. O sea, no, no se hace eso. ¿no? ¿Cuál sería tu mejor escenario para como que te gustaría ver en Chile, con todo lo que hemos conversado? ¿Cuál sería cómo decir, qué me gustaría que pasara? Si tuvieses la varita mágica de poder decir, ya, que suceda. A mí me gustaría mucho ver, primero, que los bloques estén, que conversen, que dialoguen, que se haga para el rechazo, para la campaña del rechazo se hizo una estrategia clarísima, pero muy clara, de distintas cosas políticas, de contenido, de análisis, mucho, se hizo una estrategia sólida. Eso tiene que existir siempre. Entonces yo me gustaría tener una oposición que dialogue, que no se manden cosas por los diarios y que se apoyen y que conversen la posibilidad de unidad,
de enfrentar y de tratar de construir un modelo país. Ojalá se apruebe la nueva constitución y no termine, porque eso es un interrogante serio que tenemos, porque eso va a definir fuerzas políticas futuras. Entonces ahí, ojalá estuvieran todos conversando a ver cómo y explicar el por qué unas cosas no son aceptables y por qué las otras del otro lado tampoco. O sea, tratar de construir. Y eso es lo que me falta. Frente ahora a esta anunciada acusación constitucional, si está bien hecha y tiene los fundamentos sólidos, creo que deberían estar conversando en cómo avanzar con ello. Pero yo no soy partidaria de las acusaciones constitucionales, salvo que lo merezca la situación, por supuesto, y que esté muy bien fundamentada, cosa que no ocurrió con la acusación constitucional al ministro de Educación. ¿Y qué pasó? Se transformó como es homofobia. Entonces el ministro sigue igual y los problemas reales siguen igualitos. Entonces, ¿qué me gustaría? Me gustaría eso. Y me gustaría que el presidente Boric y su gobierno no usaran tanto en los discursos la palabra diálogo, vamos a convocar el diálogo, caiga quien caiga, todas esas frases maravillosas, sino que se ejecute en serio. Y eso significa deponer ciertas cosas, escuchar al otro, persuadirlo de por qué yo creo tal cosa y también dejarme persuadir. Y eso no está ocurriendo. Entonces, toda la ejercitación que uno tiene que hacer para una democracia eficaz, una democracia más estable y de calidad, no se está haciendo. Y creo que ahí es responsabilidad de todos. Y me parece que un programa como este pone las cartas sobre la mesa, dice, a ver, pongámonos todos, tomémonos de la mano, primero en el lote de la oposición, porque hay una obligación ante lo que está ocurriendo de denunciar lo que está pasando, pero también de ayudar en lo que sea posible. Lo que necesitamos es que el presidente Boric termine su gobierno y que lo termine como lo mejor posible. ¿Y habremos perdido tiempo? Sí, yo creo que sí, estamos perdiendo mucho tiempo en progreso. Sí. Iris Bellinger, que te diga muchas gracias por tu gentileza de poder darnos un tiempo en tu agenda, y además compartir tu experiencia, compartir tu visión de mundo y lo que decíamos al inicio cuando te presentábamos, es decir, digamos, siempre es bueno tener una reflexión cuando tú tienes la posibilidad de poder mirar las cosas desde una panorámica distinta sin perderte la realidad y sin la conexión a tierra. No sé si te puedo agregar una cosita, Sí, sí, que, a ver, no sé si esto está mal, pero el otro día estuvimos en un grupo amarillos con ya, Evelyn Matei, y Evelyn Matei propuso ponerse a trabajar en 4 ítems: en vivienda, en seguridad, en la Araucanía y en educación. No la ideología, de nuevo, hay que preocuparse por qué el niño no aprende, por qué no sabe sí. escribir, por qué no sabe sumar, por qué no se sabe las tablas. Y el hecho que ella proponía que nos pusiéramos todos, y esto incluía proponérselo a demócratas, amarillos, todos a trabajar en un programa de viviendas de todo y cada uno de estos temas, que tú lo entregues a quien sea que gane la elección en la próxima elección. Eso es lo que tiene que tener de actitud la oposición. Y el que estén pensando ya en el futuro en proponer algo que inclusive se le podría entregar al presidente Boric para que ya se empiece a hacer y no perder tanto tiempo. Tenemos 2 años y medio por delante, hay que hacer cosas. Entonces me pareció una propuesta generosa, inclusiva, y me parece que destaca por esta cuestión de que ir hacia el centro, ir hacia aquí todos, porque en realidad el centro es lo más grande y son todos los ciudadanos que caminan por la calle, son de centro. Esa es la verdad. Así es, son ciudadanos que requieren Ellos. respuesta. Y en respuesta, si quieren una coherencia de parte del político, que lo que dice lo haga, y no que se quede solamente en el dicho y no en la acción. Así que, Pensando en el ciudadano para no dejarlo más solo, sí, suficiente. así es. Iris Benninger, me encantaría seguir conversando contigo. Te dejamos ya comprometida para otra oportunidad. Y muy agradecido por... Está conmigo. Muchas gracias. No cabe duda de que Chile está en un proceso, yo diría, complejo. ¿Por qué decimos complejo? Porque el gobierno está enfrentado a poder sacar adelante una agenda legislativa que no avanza, está enfrentado a poder contener el escándalo y la crisis que está asociada a todo lo que se llama el caso convenios, pero que en realidad tiene que ver con la articulación de redes al interior de la coalición gobernante para obtener recursos fiscales y apropiarse de recursos fiscales, para fines que no están claros.
Y eso ya lo vamos a ver a continuación, pero está eso. Al lado de todo eso está la crisis de seguridad, donde los niveles de violencia en la zona norte, en la zona sur, pero también en los principales centros urbanos, ha ido aumentando considerablemente y que tienen cierta correlación, en algunos casos, no en todos, con lo que es lo que se espera para los 50 años en el mes de septiembre. Entonces, tenemos a su vez, al lado de eso, la discusión en la Comisión Constitucional, que ya empieza a tomar un ritmo mucho más denso en términos de los temas que se van a discutir y donde se quiere buscar acuerdos entre quienes tienen la mayoría, que es la derecha, liderada por republicanos, y todo lo que es el resto de la centro izquierda y la izquierda, que está representada por algunas personas de Frente Amplio. Entonces yo creo que ese es otro tema que está ahí. Al lado de eso, tenemos el entorno vecinal, que algo decíamos la semana pasada, pero que hoy día está marcado por lo que está sucediendo con la democracia colombiana, que es Colombia es un socio estratégico de Chile, desde el punto de vista comercial, económico y también político. Lo que ha pasado recién en Ecuador, ¿no es cierto? Y lo que está pasando en Argentina. Es decir, tenemos todo lo que son las implicaciones de lo que es la proyección de Chile a nivel mundial, y eso, entonces, todos esos elementos es lo que genera este ambiente complejo. Ahora bien, yo quiero proponerle que hagamos una suerte, el análisis inverso, porque creo que es importante avanzar en una perspectiva que nos permita tener más elementos. Ahora, la primera advertencia que debo señalarle es que cuando uno como analista quiere pasar el análisis inverso, quiere decir que las posibilidades de poder establecer cuáles son realmente las implicancias de los procesos actuales que se están viviendo en un país o en un gobierno, como sería este caso, claramente superan completamente las posibilidades de interpretación. Por lo tanto, uno va, tal cual usted usa la psicología inversa, ¿verdad? Para conseguir cosas, uno va al análisis inverso para tratar de develar qué es lo que sucede. Lo primero, digamos, este análisis inverso es que eh, el gobierno no es una minoría, sino que al contrario, ellos piensan que son la minoría dominante. Es decir, la primera cuestión que uno podría decir es que el gobierno se ve a sí mismo como una minoría, qué sé yo, cohesionada, fuerte, dominante, frente a la fragmentación que hay en la oposición y en todos aquellos que no están de acuerdo con ellos. Este concepto de minoría dominante le permite al gobierno decir que el caso convenio, el que no avance, nada de eso va a ser responsabilidad de la minoría dominante porque todo va a ser virtud de lo que los otros no logran ponerse de acuerdo ni logran entender. Es decir, la responsabilidad de que no se avance en el país no es del gobierno, sino del resto y de la oposición particularmente. Este concepto de minoría dominante también nos lleva a plantear de que efectivamente las ideas principales del programa original de Boric, que luego fue matizado para la segunda vuelta y que ha sido reiterado por distintos voceros al interior de Apruebo Dignidad, se mantiene vigente. ¿Qué cosa es eso? La refundación. Es decir, cuando el presidente finalmente dice que tiene que está dividido entre apoyar el capitalismo y no apoyar el capitalismo, en definitiva está diciendo algo que probablemente es cierto y que eres sincero en ello, en términos de que la refundación sigue siendo el objetivo. Y por lo tanto, en el caso de convenios, es que es necesario tener plata para refundar. Y ahí venimos a lo que señalábamos anteriormente. La gran duda ahora es, ¿para qué se quería esa plata? ¿Se quería esa plata, digamos, para poder hacer actividad política en favor de algún partido en particular, en favor de hacer proselitismo? Se estaba juntando las plata para la campaña municipal regional del próximo año, se estaba juntando la plata para hacer otras acciones financieras, otras acciones pacíficas y violentas asociadas a los 50 años, se está juntando la plata para hacer la campaña del plebiscito de salida, digamos, donde habrá que aceptar o rechazar la propuesta que haga la Comisión Constitucional. Hoy día estamos todos preocupados de cuántas fundaciones son, cuánta plata es, y obviamente que esa preocupación es válida y necesaria. Y ya la sumatoria, vamos, es más de 37 fundaciones que están involucradas. Pero la segunda pregunta importante en esta suerte de análisis inverso que les propongo es ver, bueno, entonces, si se han sacado toda esa plata, el mecanismo existe, la articulación existe, la concomitancia existe, bueno, ¿para qué se quería esa plata? Todos querían plata para el bolsillo, claro, porque eso es lo que se deja entrever. Pero en política uno bien sabe que cuando te dan esa cantidad de recursos, claro, hay una cierta permisividad para que algo quede en tu bolsillo, pero ese algo es controlado, o sea, no es lo que cada uno quiere, y el resto va a alguna actividad.
para aquellos que no crean, converse con los operadores políticos o políticos más avesados que usted pueda conocer y le va a decir cómo se manejan esas platas, que hoy día cada vez están más controlados, o sea, hay trazabilidad. Y hay posibilidad, la transparencia ayuda muchísimo para que haber conocido todo esto. Si no tuviese transparencia, digamos, el medio antofagastino, Timeline, no hubiese tenido acceso a la información. Entonces, la transparencia nos ayuda a conocer estos escándalos y un medio de comunicación y una prensa que esté realmente comprometida con la transparencia como un valor y un pilar de la fortaleza democrática, claramente coopera ahí. Pero sigamos con nuestro análisis inverso. Bueno, por lo tanto, ya nos falta saber hacia dónde van el uso de estos recursos, hacia dónde iban particularmente, ¿ya? Y saber, bueno, cuánto más hay. Digamos, seguidamente, digamos, en este análisis inverso, quiere decir que el gobierno no le preocupa, la verdad, está en la situación que está. El gobierno cree conscientemente que el 30% que le dan las encuestas de apoyo permanente en los últimos meses, que prácticamente es incombustible, es, digamos, un apoyo sólido y suficiente para gobernar desde la minoría. Y ahí, digamos, no será un poco lo que dirán, bueno, pero eso se parece como gobernaba Allende. ¿Ya? Bueno, probablemente por el ambiente que estamos a los 50 años, eso va a ser mucho más, digamos, habitual de lo que uno pensaba. Entonces yo creo que acá tenemos la necesidad de poder saber de que en realidad la actitud del gobierno, el hecho de que las renuncias sean voluntarias, que no haya cambio de gabinete, que no se quiera conducir las negociaciones, que el presidente esté alejado o aislado y esté ahí, la verdad es que no es ni por falta de experiencia, ni es porque no sepa qué cosa hacer, ni se trata de todo eso, sino que es simplemente una estrategia. Ahora, estamos diciendo en consecuencia que el gobierno sí tiene una estrategia. Algunos de esos elementos le hemos presentado ahora y puede haber más que usted también puede aportar. Pero también vale la pena preguntarse si la oposición tiene estrategia o no. Y esa no existencia de estrategia en la oposición, creo que también es tanto más preocupante que lo que estamos diciendo respecto al gobierno. Acá la balanza no se puede solamente pretender que se equilibre de una sola parte si no está en ambas. Y esa falta de estrategia de la oposición empieza a ser ya cada vez más preocupante. Veamos los debates que tienen. Digamos, una cosa es la labor diaria de la oposición en términos de hostigar y estar punzando permanentemente al gobierno, cosa que es una cosa básica de cualquier oposición, pero la otra también tiene que ver con la capacidad de propuesta, con la capacidad digamos, de dejar una puerta de salida. Entonces, acá yo creo que estos dos elementos nos deben hacer algún tipo de reflexión. Por lo tanto, lo invito a que usted coopere a este análisis inverso del escenario político nacional. En lo internacional, yo creo que hay varias cosas que comentar y permítame hacerlo en términos, yo diría, un poco así de tweet, de 140 caracteres. Primero, empecemos por lo que es el golpe de Estado en Níger. En África, en los últimos 2 años, ya van 5 golpes de Estado en diferentes países. Níger ahora es el último que se ha sumado. Está Burkina Faso, está Mali, entre otros. Entonces, yo diría que aquí hay una necesidad de poder mirar que la democracia está en déficit, está demostrado en África, lo que está pasando en América Latina. Muchas veces se hace la pregunta respecto a si efectivamente la democracia puede sobrevivir a este mal escenario en el cual nos toca vivir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Para que lo de Níger tiene que ver ahí con el terrorismo yihadista que hay ahí, tiene que ver con la presencia estadounidense, la presencia francesa, la presencia de China. Níger es un país que está en el centro de África. Búsquelo por favor en el mapa para que se dé cuenta de dónde está. Les digo solamente que Níger es uno de los países más importantes en términos de uranio. Ahí también estuvo, como en Burkina Faso estaba el grupo Wagner de Rusia, y que le ha ofrecido ayuda a la actual Junta de Gobierno de Níger. Se esperaba de que hubiese una intervención de la Asociación de Países de África Occidental sobre Níger, pero eso no ha pasado. Le habían dado plazo hasta el día lunes para que la Junta renunciara, y eso todavía no pasa, y hay preocupación mundial sobre eso. Y donde están varios países y varias potencias, o sea, como le decía, aparece Rusia a través del grupo Wagner, es decir, hay varios intereses ahí. La situación de Níger, ¿por qué es importante? Es porque si no se controla adecuadamente, no se abren los espacios de negociación necesarios, la posibilidad de que esto termine en una África involucrada en una guerra de todos contra todos, por decir un término muy simplista, discúlpenme, es bastante alta.
En consecuencia, hoy día, Níger, por la posición que tiene, puede contaminar con aroma a guerra a todos varios otros países. Ya hay países que le han dicho a la Junta que van a apoyarla, así es que la Asociación de Países de África Occidental quiere intervenir militarmente. Entonces, acá hay un tema de cuidado que, si sucede, va a afectar al Medio Oriente, en fin, ahí va a haber todo un tema. Lo segundo, que ya dejando eso de lado, es obviamente, asesinato de un candidato de la derecha liberal, en realidad, en Ecuador. Un asesinato que fue hecho por sicarios, uno de ellos es abatido por la policía, herido por la policía, finalmente fallece. Eh, y eso da cuenta de los grados de violencia que se han logrado en Ecuador, a raíz de lo cual el presidente Lasso, Guillermo Lasso, ha decretado estado de excepción por 60 días y se va a llevar la elección presidencial en medio de un estado de excepción. Probablemente van a salir muchas voces de que eso no es posible, etcétera, pero finalmente la decisión del gobierno de Guillermo Lasso, que ya ha sido comunicado oficialmente, es que igualmente va a haber elecciones, y esas elecciones se van a hacer entre medio de un estado de excepción, es decir, con las Fuerzas Armadas y las policiales desplegadas territorialmente en todo Ecuador. Eso es una mala noticia para la democracia, no solamente por el asesinato frío de un candidato. Tenemos lo de Colombia con el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, que tanto él como su ex señora están dispuestas a cooperar con la Fiscalía para poder establecer qué pasó con las platas entregadas por ex narcotraficantes, empresarios y otras figuras que, asociadas al crimen organizado, algunas de ellas, entregaron plata para la campaña presidencial de Gustavo Petro del 2022. 2021-2022, y donde eventualmente Gustavo Petro no sabría nada y no sabría si esas platas llegaron o no a la campaña. Nicolás Petro es diputado por usted recuerda, Colombia Federal, por uno de los distritos atlánticos, y en esa perspectiva, la cooperación que de tanto la ex señora de Nicolás como el propio Nicolás pueden involucrar a Gustavo Petro. O sea, ya lo han involucrado ya, toda vez que su hijo se sumó a su campaña presidencial en su minuto. Entonces, él tuvo distanciado muchos años, pero se sumó a la campaña presidencial. Entonces, yo diría que más allá de la polarización que vive Colombia, el hecho de que Gustavo Petro no tenga mayoría en el Congreso, que no pueda sacar adelante ninguna reforma tributaria, ninguna reforma de pensiones, que no tenía propuesta, efectivamente esto se transforma en un problema mucho mayor, en una visión mucho más progresista y de izquierda, yo diría mucho más ideológica, incluso que el propio Gabriel Boric acá en Chile, yo diría, en Colombia. Y finalmente, tenemos lo que es las primarias, ¿no es cierto?, en Argentina. Unas primarias donde el resultado es incierto. Definitivamente, si acaso Milei, que ha perdido en la encuesta, va a lograr o no posicionarse, si acaso Massa, el ministro de Economía del actual gobierno Fernández, logre transformarse en líder, y si efectivamente la oposición, liderada por Macri de alguna forma, logra tener una buena oportunidad para poder enfrentar las elecciones presidenciales que van a ser en el próximo mes de octubre. Y si hay segunda vuelta sería en el mes de noviembre. Entonces, tenemos un barrio, yo diría, de complejo, que está, yo diría, muy marcado por el debate ideológico. Pero ¿sabe qué? Yo creo que finalmente lo que ha ido pasando es que esta suerte de ciudadanía pragmática, yo le llamaría, que finalmente quiere resultados. Y si hay una cosa que no tolera, es la incoherencia entre aquellas cosas que se dicen y no se hacen. Y lo que busca es simplemente eso, una suerte de coherencia, que hagan lo que dicen. Y eso creo que va a ser, en definitiva, lo que va a pasar ahí. Entonces, dejemos hasta aquí esta suerte de pantallazo internacional y regional. Y a usted que nos sigue desde Antofagasta hasta Los Lagos, pasando por Ñuble, Maule, Rayo Unguiente, Concepción, estamos en la sexta temporada ya nosotros, y si nos siguen por redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, háganos el like correspondiente. Nos veremos la próxima semana y no olvide, digamos, recordando lo que decía Iris, la democracia se construye con el diálogo, así que converse estos temas con sus hijos, sus nietos, sus amigos, sus familia, porque conversando se entiende la gente y dialogando se encuentran los caminos para poder salir adelante. Así que nos vemos la próxima semana. Nuevamente gracias Iris y gracias a ustedes. Que estén muy bien.